Hola, muy buenas tardes. Soy José Vitone y me dedico a diseñar interfaces para aplicaciones principalmente móviles y pues eso es lo que más me gusta hacer. Mi charla intentaría hacer la charla resumen del encuentro y lo que he hecho es una especie de estructura de sentido. Y encima de eso he puesto pues, algunos comentarios del resto de los ponentes como para reforzar la idea. Pero antes de empezar me gustaría contaros una historia personal que me pasó hace un año. Pues es algo muy simple. Había decidido vender el ordenador para comprarme uno nuevo. Mi ordenador de trabajo, borré todos los contenidos que tenía, me aseguré de que estaba limpio y que no había nada que pudiera utilizar alguien, ¿no? Lo publico por internet, con suerte consigo venderlo y claro, ¿esto qué tiene que ver con ecosistemas? Ahí vamos. Ya con el nuevo ordenador, pues habitualmente escucho música cuando trabajo. Y de repente la música se detiene. Digo, hostia, bueno, puede ser que hoy no va bien Spotify. Digo, siguiente, y al cabo de unos minutos también se vuelve a detener la música que estoy escuchando. Estaba pasando algo raro. Entonces digo, a ver, voy a mirar a ver qué está pasando en Spotify. Y veo que sale un mensaje verde en la zona inferior que nunca había visto y que en concreto decía: estás reproduciendo desde Cuatricarlos, MacBook. Yo digo, no, estoy intentando reproducir aquí y no sé quién es Cuatricarlos, pero también me llamaba la atención que Julio Iglesias no estaba dentro de mi repertorio. No tengo nada en contra de su estilo, pero no era la música que estaba intentando escuchar. Ya esto pasaba de raro y dije, a ver, voy a mirar en el móvil, a ver si desde el móvil sí que va. Entonces, a ver... Pues abro el móvil y me sale exactamente el mensaje, o un mensaje parecido que decía: estás escuchando en Cuatricarlos MacBook. Y de ahí no tenía ninguna duda que no era mi ordenador, sino que había algo que estaba pasando y que Spotify estaba intentando de comunicármelo. Claro, a todo esto, este es el modo de funcionamiento de Spotify. Spotify decide que una cuenta pertenece a un usuario y ese usuario puede escuchar música una vez por dispositivo. No puede tener múltiples dispositivos sonando a la vez. Y lo que estaba pasando era que al tío que le habían vendido el ordenador, evidentemente no se había borrado bien algo y estaba escuchando música con mi cuenta. Claro, es un caso muy raro. No creo que le haya pasado a nadie más. Pero algo que se considera continuidad entre dispositivos, que es algo muy beneficioso desde el punto de vista de usuario, para mí no tenía ningún sentido. Para mí estaba rompiendo con el uso del servicio que intentaba hacer. Olvidándonos de mi problema al intentar utilizar Spotify en este caso, ahí fue donde descubrí esta funcionalidad de remoto y de continuidad de dispositivo de Spotify que no conocía para nada. Fue el momento donde dije, pues mira, cuando estoy escuchando música desde el ordenador, mi móvil se convierte en el control remoto de esa salida de sonido. Y ahí empecé a pensar que, bueno, quizás esto era una primera aproximación que había hecho el equipo de Spotify, donde habían encontrado un punto de contacto entre la conexión entre dispositivos. Evidentemente Spotify no es el único que hace este tipo de trabajos. Por otro lado, Google con su Chromecast intenta darle vida o darle conexión a esos otros dispositivos que no tienen naturalmente una conexión con nuestros smartphones, por ejemplo, y con solo añadir un cacharro en nuestro televisor, convertimos ese televisor en una posible salida del contenido que estemos viendo en el móvil en ese momento. Claro, ¿esto qué viene a cubrir? Quizás una necesidad o quizás es solamente una evolución tecnológica. Ahora, voy a hacer un poco de repaso rápido. Creo que qué significa ecosistema todo lo tenemos súper claro, pero voy a dejar esta imagen un momento porque me gusta mucho. Pero para hacer un paralelismo y acabar de darle una definición a qué significa
ecosistemas para la UX, he encontrado esta definición de Dave Jones que dice: un ecosistema de experiencia de usuario es un conjunto de relaciones interdependientes que surgen entre los componentes dentro de un entorno de información. Vale, es un poco compleja, a ver si la podemos descifrar. Entonces, un ecosistema está compuesto por ciertas piezas, y en un ecosistema digital, un ecosistema donde interviene la experiencia de usuario, podemos decir que al menos incluye a estos participantes. Incluye a los usuarios, las prácticas y objetivos que llevan a cabo. Incluye también la tecnología y los medios digitales o analógicos que utilizan para comunicarse. También incluye un ecosistema digital a las otras personas con las que interactúan los usuarios principales. No es únicamente algo que interviene un usuario en particular, sino que sus relaciones en sí mismo también son parte del ecosistema. Y me faltaba añadir la parte de la información. Todo esto, que parece aquí muy simple, 4 partes que se relacionan y ya está, realmente es un poco más complejo y hay que sumarle también el contexto en el que todo esto sucede, ¿no? El contexto también modifica la experiencia de los usuarios. En este caso son algunas animaciones que me habían parecido chulas de Fjord, representando un poco el contexto de uso de los dispositivos. Y cómo tenemos que pensar que el dispositivo es solo una parte del sistema y no el todo. Entonces, para darle un poco más de contexto a este ejemplo de la complejidad de los ecosistemas digitales, he planteado entonces, imaginemos que por un momento tenemos diversidad de contextos en los que se encuentran múltiples usuarios con distintos perfiles, porque no es un único, son múltiples con distintas capacidades, distintos conocimientos. Cada uno de esos usuarios tienen sus propias necesidades y objetivos que difieren de unos a otros. En algunos casos están compartidos, en otros no. En algunas están relacionadas al entorno, al contexto, y en otras no. Además, existen multiplicidad de dispositivos, teléfonos móviles, smartphones, relojes, lo que sea. Y cada uno de esos sistemas tecnológicos también tienen conexiones en sí misma o no. A su vez, por último, estamos compartiendo información, que sería como la pieza fundamental en la que necesitamos o intentamos influir desde el punto de vista del diseño. Y donde para mí existe la diferencia del pensamiento de diseño de ecosistema es en las relaciones que se establecen entre todos los componentes de un ecosistema, no solo en la tecnología que se utiliza o los dispositivos, no solo en los usuarios, sino que la interrelación y las transiciones en todos los puntos de estos componentes, de este conjunto de especies, digamos. Claro, aquí hay cambios entre un contexto y otro, entre intercambio entre personas y dispositivos, entre dispositivos intercambian información, etcétera, etcétera. Esto no es nada nuevo, sí que evidentemente empresas como Apple han, por ejemplo, con su continuidad entre dispositivos, ellos tienen la capacidad de decidir dónde podemos recibir una llamada, puede ser en nuestro móvil, pero también ahora, si estoy utilizando el ordenador en este momento, puedo recibir la llamada ahí. O también Google ha descubierto que hay puntos en los que es necesario hacer una transición entre cuando busco en un mapa una dirección, si voy a salir también voy a necesitar ese mapa. Por ahí lo puedo enviar al dispositivo, lo puedo enviar al iPad o donde sea. Entonces, para que estas experiencias sean suaves entre dispositivos que están relacionados, aparece la noción de convergencia entre dispositivos. Perdón, convergencia en general. Hay 3 niveles de convergencia. Hay convergencia en cuanto a media, hay convergencia en cuanto a actividades y hay convergencia en cuanto a tecnología. En cuanto a media, pues nos referimos a servicios que ofrecen por múltiples canales sus contenidos sin importar los dispositivos que utilicen los usuarios.
Las actividades ya no están más relacionadas a un dispositivo en concreto. Podemos enviar correo, navegar por Internet en casi cualquiera de los dispositivos que tenemos al alcance de la mano. Y en cuanto a coherencia de tecnología, pues es la más evidente, son la manera en que funcionan las redes, cómo se intercambia la información entre unos y otros. Redes wireless, Bluetooth o cualquier plataforma, por ejemplo, como Android. Y no es algo que lo diga yo. Por ejemplo, el caso de la convergencia de medios, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el que da el actor de la famosa serie de televisión. En una conferencia sobre televisión, sobre el futuro de la televisión, comentaba lo siguiente. Si se escucha, estaría mejor. Parece que no va. ¿La verdad? Bueno, era muy interesante. ¿Qué os puedo decir? Vale, otro de los factores está totalmente bloqueado ahora. Un segundo. Ahí. So I predict that in the next decade or two, any differentiation between these platforms will fall away. Is 13 hours watched as one cinematic whole really any different than a film? Do we define film as being something 2 hours or less? Surely it goes deeper than that. If you're watching a film on your television, is it no longer a film because you're not watching it in a theater? If you watch a TV show on your iPad, is it no longer a TV show? The device and the length are irrelevant. The labels are useless, except perhaps to agents and managers and lawyers who use these labels to conduct business deals. But for kids growing up now, there's no difference. Watching Avatar on an iPad or watching YouTube on a TV or watching Game of Thrones on their computer. It's all content. It's just story. Ok. Podemos estar o no de acuerdo, pero la plataforma Netflix evidentemente funciona con su estrategia de convergencia. Hay otras estrategias relacionadas con los ecosistemas que no son tan beneficiosas para los usuarios y se refieren a la interoperabilidad entre dispositivos. Hoy en día no es tan raro tener un ordenador Windows en el trabajo, un móvil Android, un iPad y una televisión Samsung, y esperamos que estos dispositivos se comuniquen entre sí de manera natural y que no tengamos que hacer nada en especial. Pero también es cierto que estos dispositivos están controlados por empresas que tienen mucho poderío, y aquí es donde enlazo con los Keystone Species, y entiendo que hay grandes empresas que son capaces o generan influencias sobre los ecosistemas digitales por el resto sobre el resto de los participantes en el sistema. Por ejemplo, es un ejemplo un poco duro, pero empresas como Apple, que tienen su ecosistema de manera cerrada, no facilitan la comunicación con otros participantes del sistema. Solo hablan con sus propios dispositivos, solo hablan con sus propios usuarios. Utilizando formatos propietarios, acceso limitado a contenidos y compitiendo en la creación de estándares. Yo diría que estos son estrategias a corto plazo, pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo? Si pudiera dar un mensaje a las grandes corporaciones, les diría que la gente debería usar tu producto por la experiencia que provee y no tanto porque creen que es la única opción que le das, ¿no? Ahora, intentaré resumir muy rápidamente algunos consejos para lo que yo considero significa diseñar ecosistemas. Si es que realmente se pueden diseñar ecosistemas. Yo diría que, como el término UX, podemos plantear escenarios para facilitar interacciones o para facilitar experiencias,
podemos ayudar o intentar modificar la experiencia que sucede en un ecosistema y no tanto diseñarlo en sí mismo, ¿no? 5 consejos. Pues muy rápidamente, empieza por los usuarios, mapea el ecosistema para conocerlo como es, identifica las intersecciones o relaciones, plantea interfaces que sean convergentes y haz prueba y error. Empezar por los usuarios, esto es como cualquier otro proyecto. Haz entrevistas, haz observación, cuestionarios, entendiendo los usuarios, entendiendo sus necesidades, seremos capaces de diseñar mejores o seremos capaces de intervenir en el ecosistema que pertenece. Y no pensemos que los dispositivos son lo único o lo más importante, no nos focalicemos en eso. Pensemos que son solamente conectores entre las necesidades, las actividades y los contenidos que utiliza un usuario. Para el resto ya sabemos que lo haga el sistema, ¿no? Como decía nuestro compañero Héctor. Mapear el ecosistema o entender cómo son todas estas interconexiones o empezar a verlo es más el ejercicio de intentar ver cuáles son las partes y cómo se pueden llegar a comunicar que en sí la visualización de esos datos. Ejercicios como User Journey evidentemente nos ayudan a ver cómo un usuario conoce o participa o interviene en todas las fases quizás más lineales del contacto con los productos, pero planteo más un modelo de multiplicidad, no solo relación lineal del producto con el usuario, sino el producto con el usuario, con sus contactos, con otros productos que utiliza, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para diseñar necesitamos entender todos los puntos de interacción de las personas. Por eso es que necesitamos visualizarlos, como decía Mercedes. Y yo creo que esta visualización me resulta interesante, que no es tanto como un proceso lineal lo que se refiere a ecosistemas, sino que es más esa interconexión que sucede entre todos los componentes. Hay varias maneras de visualizarlo. En definitiva, podríamos empezar por preguntarnos quiénes son nuestros usuarios, cuáles son las prácticas que realizan, qué información necesitan en cada momento, cómo interactúan, etcétera, etcétera. Claro, estos gráficos cuando los vemos no significan mucho para nosotros, son una visualización abstracta de lo que significa un ecosistema para el que ha creado este documento. Yo creo que el ejercicio de crearlo es más importante que el documento en sí. Vale, entonces identifica intersecciones o relaciones. Ya dijimos que no son tan importantes las piezas, sino cómo se comunican o las transiciones entre un punto y el siguiente. Las relaciones como agente de cambio, ¿no? Construimos ecosistemas. Construir un ecosistema donde cada touch point se suma a la experiencia en lugar de repetirlo. No es algo que me encuentro con un dispositivo, veo exactamente la misma experiencia que en otro dispositivo o en el trabajo o en la calle. Pensemos más bien en esos puntos de contacto como situaciones en las que podemos ofrecer un valor añadido, ¿no? Como usuarios pensamos que las interacciones no deberían tener fisuras, o al menos eso decía Mercedes, ¿no? Nosotros esperamos como usuarios que la continuidad en la experiencia con un producto sea algo que pasa naturalmente, no que tengamos que hacer nada añadido para que eso suceda. Sin importar la marca o el dispositivo, eso debería suceder, o al menos eso esperamos. Plantear interfaces convergentes, ya lo hemos dicho. Y un buen ejemplo, o uno de los ejemplos de cómo la continuidad entre dispositivos es bastante interesante, era este anuncio del fútbol americano, creo que es. Que de manera exagerada visualiza cómo es la continuidad entre el consumo de información respecto a un deporte en este caso. Here are my NFL.com fantasy projections for 2011. Adrian Peterson's one of my top running backs. This is NFL Red Zone, where you get every touchdown from every game. En fin. Creo que además de entender las intersecciones o los puntos de contacto, es necesario que hagamos prueba de error. Ya
Lo decía Pera, que los ecosistemas son dinámicos y están cambiando y se expanden y se contraen, y con lo cual tenemos que ser suficientemente inteligentes como para saber que cometeremos errores y que habrá que hacer modificaciones. Y es cierto, bueno, quizás esta conexión no tiene mucho que ver, pero sí que me parecía muy interesante ya no se trata de la educación, sino que se trata de aprender. Se trata de no decirle al usuario lo que tiene que hacer, sino de entender qué es lo que quiere hacer el usuario o en qué situación se encuentra en este momento. Entonces, diseñemos pensando en que lo hacemos bien, probemos pensando en que lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, me planteaba para mí, diseñador de interacción o diseñador de UX o diseñador de interfaces, como le queramos llamar. Hace falta que exista un perfil de diseñador de ecosistemas. Somos nosotros mismos como diseñadores o profesionales de UX que deberíamos expandir nuestro conocimiento para tener una visión más amplia de lo que eso significa, entonces poder incidir en los diferentes productos. Ya dejaríamos de estar relacionados al producto en sí, sino con una visión mucho más amplia. Y tiene que ver mucho con lo que decía Adrià, de ver el mundo como una cosa o ver el mundo como un proceso. ¿De qué lado queremos estar? Ninguna de las dos son exclusivas, las dos son súper necesarias, ¿no? Podemos diseñar un producto hasta el más mínimo detalle, podemos ver las relaciones entre los productos y aportar valor ahí. También decías, estas nuevas maneras de ver requieren nuevas maneras de hacer y tiene que ver con el flujo de trabajo, con la manera de trabajar. ¿Qué significa ser un diseñador de ecosistemas? ¿Existe eso o no existe? Pues eso. ¿De qué lado queremos estar, diseñadores de UX? Si quieren saber más sobre diseño de ecosistemas o en qué me he basado para decir lo que dije, estos son los enlaces y eso fue todo. Gracias.